Este texto es Nehemías 9, del 32 al 37. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Siria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos de ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. Bien, buenas tardes, hermanos. Es para mí un gozo predicar de la palabra del Señor. Estamos en medio de esta serie de Nehemías, ¿no? Sanando las heridas, reconstruyendo la esperanza. Así se llama la serie que estamos escuchando, que estamos siguiendo, que estamos viviendo. ¿Ha sido de bendición para usted o no? Para mí ha sido de bendición esta serie. Y bueno, ya leímos la porción, ¿no? En Nehemías 9, del 32 al 37. Excelente pasaje, hermoso clamor del pueblo que está volviendo, este pueblo que está volviendo de la cautividad a la tierra, a Jerusalén, ¿sí? Sanando las heridas. Yo le puse como título a esta predicación: sanar es posible. ¿Usted cree eso, no? ¿Es posible sanar? ¿Es difícil? ¿Pero es posible? Así es. Eso era, gracias. No, mentira. No, perdón. Una canción dice: tu corazón va a sanar, y va a volver a quebrarse. ¿Alguien la cacha, no? Sí, Jorge Drexler. Dice así el coro, digamos: la tierra parece estar quieta y el sol parece girar, y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y así, eso es la vida, es un constante sanar, y es un constante volver a quebrarse. Y en esto estaba el pueblo, porque claro, nos pasan cosas, nos ponemos tristes, o somos culpables de cosas, y nos arrepentimos, y la vida es un constante eso, pero hay algunos momentos de la vida que son, como se dice hoy día, canónicos, ¿no? Que son importantísimos y que necesitan una sanidad total, pero absoluta, ¿sí? No es simplemente que te equivocaste, no es simplemente que pecaste, no es simplemente que alguien te hizo un daño, sino que es una vida que debe cambiar por completo,
como la del pueblo de Israel, como la de la nación de Judá, que no era nación, eran cautivos, ¿no? Ellos estaban cautivos. Y de esas ocasiones donde el pueblo debía volver a sanar, es de lo que vamos a hablar hoy día. Y si bien la porción escogida es en Nehemías 9, del 32 al 37, la verdad, hermanos, es que no le podemos hacer suficiente justicia al texto si no empezamos a hablar desde el comienzo del capítulo 8. Esta es una unidad temática que abarca el capítulo 8 y el capítulo 9. Para que si usted quiere llegar hoy día a su casa, lea por completo el 8 y el 9. Y el capítulo 8, no sé, por lo menos los más antiguos, yo creo que es bastante conocido el capítulo 8, mucho más que el 9. Entonces lo que voy a hacer es contarle un poco la historia, narrada desde el 8 hasta el fin del 9. Pero necesito que se concentren, por favor. Que de repente aquí se dan informaciones que después la gente anda preguntando, oye, ¿y cuándo? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no nos concentramos, hermano. Así que yo les pido, yo primero, y todos nosotros, que nos concentremos. Pero primero vamos a orar, ¿ya? Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Y porque dentro de la multitud de atributos que tienes, eres un Dios que sana. Eres un Dios que reconstruye corazones. Y te damos gracias, Padre, porque también lo hiciste con nosotros, o lo estás haciendo, o sin duda lo harás. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, Señor, y que penetra hasta lo más adentro de nuestro ser, Señor, hasta la médula, Señor. Y te pido, Señor, que hoy también tu palabra cale profundamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, queridos, ¿qué pasa en el capítulo 8? Las murallas, las famosas murallas que parece, bueno, el pastor nos ha dicho que no, ¿cierto? Y es así, no es el tema principal, pero aparentemente todos creen que las murallas son el tema del libro de Nehemías, ¿no? ¿Ya? Bueno, en el capítulo 8 las murallas ya se habían construido, ya se habían levantado, el pueblo había hecho una gran labor, Nehemías con los líderes, habían hecho cuadrillas por aquí y por allá, habían tenido obstáculos, habían tenido dificultades, pero finalmente, de hecho esto ocurre en el capítulo 7, las murallas ya fueron terminadas, ya estaba cercada la ciudad de Jerusalén, lo cual produjo un gran gozo y de hecho el pueblo comenzó a volver. De hecho, en el capítulo 7 ahí están todos los nombres de las personas que volvieron. Hay un censo. De hecho, si usted anda buscando nombre para su hijo, vaya al capítulo 7, ahí hay varias opciones. ¿Ya? Porque hay harto nombre ahí de todos los que volvieron. Entonces, el pueblo estaba contento porque se había logrado el objetivo de reconstruir los muros de Jerusalén. Y habían vuelto a comenzar de nuevo. Estaban súper gozosos. Pero como ya hemos estudiado, reconstruir los muros no era el objetivo principal de Nehemías, ni menos el de Dios. Dios no quería una ciudad amurallada. El pueblo debía volver a ser pueblo y debían volver a su pacto, a su Dios. Y ese era el objetivo de Dios, que el pueblo volviera, no solamente en movimiento volver a la ciudad, sino que ellos se reencontraran con su pueblo, con su comunidad, con este pacto, con su fe, con Jehová, con los tabernáculos. Habían algunos judíos, el mismo texto lo dice, que nunca habían siquiera sabido de la palabra tabernáculo, algo tan central dentro del pueblo de Israel. Entonces, una de las grandes decisiones de los líderes del pueblo fue: busquemos a alguien que vuelva a abrir la ley y a leerle la ley al pueblo. Y empiezan a buscar y se encuentran con el escriba, ¿quién? Esdras, gran personaje. ¿Sí? Y se encuentran y escogen al
escriba y sacerdote también, Esdras. Y a él le pidieron quizá la misión más importante de todo el proyecto. Esta era la misión más importante de todo el proyecto. Traer la ley al centro del culto, al estrado, no sé, y leerla para todo el pueblo. Para todos aquellos que podían seguir una lectura, para todos aquellos que podían escuchar y entender una lectura. Esa era la misión de Esdras, ir con el libro de la ley y empezar a exponer las maravillas de Dios. Oye Israel, nuestro Dios uno es, y los 10 mandamientos y todas las leyes. Esa fue la misión de Esdras. Imagínense esto, hermanos, imagínense al pueblo. La mayoría de ellos o había nacido en el exilio, como hemos aprendido, o había crecido en el exilio. No habían crecido en Judá, en el reino del sur, en Judá, no, estaban en cautividad. Muchos de ellos no fueron educados con la ley como tutor. No tenían una correcta enseñanza judía. Si bien varias familias piadosas le enseñaban a sus hijos para conservar un poquito la cultura, para conservar un poquito esta verdad del pacto, no era una enseñanza corporativa, comunitaria, de pueblo. Hubo algunos intentos, pero era, por supuesto, irregular, incorrecta esta enseñanza. La obra de los profetas, porque en esta época hubo profetas que decían al pueblo la palabra de Dios. Y la labor de los profetas fue tremenda, fue hermosa, aún para nosotros hoy día, los profetas, leer a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, es maravilloso, ¿no? Pero ¿qué hizo la mayoría del pueblo? ¿Escuchó a los profetas? ¿Obedeció la palabra de Dios? No, lo desecharon. Estos profetas exílicos predicaron la palabra de Dios, pero no eran oídos por el pueblo. Por tanto, no había mucha enseñanza en la época. Entonces podríamos decir que casi todos los oyentes, aquellos que iban a escuchar a Esdras, casi todos esos oyentes eran neófitos. Tenían un poquito de conocimiento. Algunos, la abuelita lo había instruido en la palabra, así como algunos de nosotros que la abuelita nos llevaba a la escuela dominical, algo así. Pero no tenían un conocimiento acabado de la palabra del Señor. Algunos de ellos incluso no creían en Jehová. Otros tenían nociones más bien nacionalistas, ¿cierto? Volvamos a Jerusalén porque es nuestra tierra. Porque hay que volver y hacer patria, ¿verdad? Y ahí estaba Esdras, delante de este pueblo, con estas características. ¿Sí? Esdras no le iba a hablar a ilustrados, a letrados en la ley. Entonces, Nehemías y los líderes habían hecho una labor maravillosa, pero faltaba esto, lo más importante. Recuerden, una vez más, lo más importante no era que los muros se reconstruyeran. Lo más importante era la reconstrucción del corazón. Como decía el profeta Ezequiel. ¿Qué les decía el profeta Ezequiel? Quitaré su corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Ese era el objetivo de Dios para su pueblo. No la obra material, el corazón. ¿Qué quiere el Señor de ti? Tu corazón. Esdras había sido escogido, para colaborar en esta misión. Era una misión importantísima, era una misión tremenda. Esdras debía hablarle a judíos que a lo mejor nunca habían oído la palabra de Dios. ¿Se imaginan eso, no? Entonces, ¿qué dice el texto? El texto dice que Esdras, de hecho voy a decirlo textual, el texto dice que Esdras abrió el libro y ¿qué hizo el pueblo? Todos se pusieron de pie. Después usted si quiere leer el capítulo 8. Esdras abrió el libro y todos se pusieron de pie. Y cuando Esdras comenzó a leer, a alabar a Dios, ¿saben qué hizo el pueblo? Respondió, amén, amén. Eso respondió el pueblo. Para luego postrarse a tierra y adorar a Dios.
¿Y saben qué pasó después o no? Nosotros pensamos como en avivamiento, tenemos una noción pentecostal de avivamiento, ¿no? Pero ¿saben lo que ocurrió después, no? Los líderes se distribuyeron entre el pueblo, hicieron grupos pequeños y los líderes le explicaban a un grupo de personas lo que Esdras había leído. ¿Cómo les quedó el ojo? Eso está aquí en el capítulo 8. Los líderes bajaron y fueron al pueblo, se dividieron. Tú agarra 10, agarra 10, agarra 10. Y empecemos a explicar, a interpretar la palabra que estaba siendo expuesta. El avivamiento parece que tiene que ver mucho más con la palabra de Dios y con la oración que otras cosas que están en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, algunos líderes voluntarios eran grupos pequeños y empezaron a explicar e interpretar las escrituras leídas para que realmente comprendieran lo que estaban oyendo. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo reaccionó el pueblo ante todo esto? El pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. El pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Y yo me imagino algunos de ellos pensando en su historia. Me imagino a algunos de ellos escuchando a Esdras y pensar en la historia del pueblo y algunos judíos pensaban en la historia del pueblo, pensaban en la cautividad del pueblo y pensar, esta es mi comunidad, este es mi lugar. Algunos también pensando en su propio pecado, ¿no? Del paganismo que habían adquirido. Porque varios judíos que hicieron se mezclaron, ¿no? Se comprometieron su fe con los babilonios, ¿no? Con los asirios en su época. Entonces, yo imagino que ¿qué pasó por la cabeza de estos hebreos al llorar oyendo las palabras de la ley? Y no solo eso, queridos. También yo imagino a judíos pensando en sus propios fracasos, en sus idolatrías personales, en sus infidelidades, en sus farras, en sus abusos. Y de pronto se encuentran que están en Jerusalén, con los muros reconstruidos, y con la palabra de Dios expuesta, con esta ley de la que oyeron, que la ley, que vamos a volver a la ley, que la ley, y de repente ellos se encuentran con esta ley. De ahí la tristeza de sus corazones, por eso estaban acongojados y por eso estaban tristes. De ahí la emoción y de ahí el derramarse y postrarse ante Jehová. Porque entendían que su modo de vivir era contrario a lo que esta ley decía. Imagínense escuchar el primer mandamiento que nosotros leemos todos los domingos. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendráis dioses además de mí. Y ellos, yo tengo 1500 dioses. ¿Cierto? Cuando escuchaban guardar el día de reposo porque es día dedicado al Señor, y ellos, yo no hago esto, o lo hago de manera incorrecta, o no lo hago de corazón. No codiciéis la mujer de tu prójimo. Yo hago todo esto. No robéis. Y ellos en litigios con sus vecinos por robo. Imagínense todo lo que había en esta instancia, en este día aquí, en esta fiesta que estaba llevando el pueblo. ¿Qué hicieron los líderes? Los líderes le respondieron, estaban todos súper tristes, le respondieron, vayan a sus casas. Terminó el culto, vayan a sus casas. Coman harto, coman bien. ¿Qué dice el texto literalmente? Dice, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Se sabía en ese versículo, no? Aquí está, po. Y de esto tiene que ver, de esto se trata. ¿Sí?
De esto se trata. Vayan y coman, ¿cierto? Fortalezcan sus cuerpos y pásenlo bien, porque estamos sanando como nación, pero también cada uno como individuo está sanando lo que hay en su corazón de esta manera. Entonces, hermanos, esta acción ocurrió por 7 días. Imagínense eso, ocurrió por 7 días. Todos los días que duró la llamada fiesta de los tabernáculos. Y el texto dice, y esto es lo más brutal, y por eso se entiende el llanto y la aflicción del pueblo. Este avivamiento, dice el texto, que ocurrió en estos días, no ocurría desde los días de Josué, hijo de Nun. Desde los días de Josué, que no ocurría ese cultito como ellos lo tenían. Y con ese avivamiento, y con esa emoción, y con el escriba leyendo y todo. Hace rato que no escuchaban la escritura. Hace rato que no se emocionaban con las palabras de Dios. A lo mejor te parece familiar. A lo mejor te identificas. Entonces esto lo hicieron por 7 días, hermano. Y luego llegamos al capítulo 9. Y el capítulo 9, los primeros 4 versículos, Nehemías 9, del 1 al 4, dice así: el día 24 de ese mes, o sea, como 2 semanas después de esta fiesta, se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. ¿Qué ocurrió aquí? 2 semanas después, ya había pasado todo esto, hermanos. No fue una respuesta emotiva, no fue una respuesta en caliente, ¿sí? No fue una respuesta ansiosa, sino que pasó el tiempo, probablemente se reunieron, se pusieron de acuerdo, y el día 24 del mes, ¿qué hicieron? Se levantaron algunos representantes del pueblo y clamaron en alta voz al Señor su Dios. El pueblo quebrantado, hermanos, emite una oración hermosa, un clamor desde su corazón, declarando todas las obras y maravillas de Dios, casi en su totalidad. Y eso es lo que tenemos aquí como Nehemías 9. Nehemías 9, desde el versículo 5 hasta el versículo 37, que es el último, es todo el clamor del pueblo. Es la respuesta del pueblo a lo que había ocurrido con Esdras 24 días antes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces el pueblo empieza a responder a Dios. Después de este momento hermoso que el pueblo tuvo. Y si lo leemos, vamos a ver que estos israelitas lo entendieron todo. Y aquí vamos a encontrar nosotros la clave respecto a qué podemos hacer nosotros para sanar. Entonces el pueblo, días después de estos 7 días, están arrepentidos, compungidos, y se reúnen a leer las Escrituras y a orar por 6 horas. Ojo eso, por ahí lo dice, ¿no? ¿Dónde lo dice? El versículo 3. ¿Sí? Y yo después estudiando, concluimos que fueron 6 horas las que estuvieron en el culto. 6 horas orando y leyendo y arrepintiéndose. Y se reúnen a leer la Escritura y a orar por 6 horas para luego responder a Dios con este clamor en alta voz. Esto, hermanos, es el contexto, todo lo que dije es el contexto de la porción de hoy.
el pueblo quebrantado emite un clamor desde su corazón, declarando todas las obras y todas las maravillas de Dios, casi en su totalidad. Y aquí está la clave, hermanos. A lo largo del poema, vemos cómo el pueblo conoció a Dios. Y esa era la clave. El pueblo no conocía a Dios. Sabía que abrió el mar, ¿cierto? Sabía que había una tierra, ¿no? Había algo ahí que era para nosotros. Pero estas personas no conocían a Dios. Y este poema declara que ellos están conociéndolo. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es una clave para sanar. Va a salir escrito más adelante. Pero una clave para sanar es conocer más a Dios. A veces no sanamos porque nuestro Dios es así de pequeño. Y no comprendemos las magnitudes de este Dios en el que creemos. ¿Qué vio el pueblo? ¿Y qué declaró el pueblo en este poema? Vemos cómo el pueblo conoció a Dios, lo vieron revelado en las Escrituras. Vieron a Dios en el texto que leía Esdras. Aquí está Dios. Ellos lo conocieron ahí, vieron que Él estaba ahí. Confirmaron sus obras a lo largo de su historia. Hicieron el match entre las obras de la historia del pueblo con este Dios que hizo que las cosas ocurrieran. Volvieron a creer en la oración. Este pueblo volvió a creer en la oración. Volvieron a centrarse en la adoración. No estaban acostumbrados a adorar a Dios. También aprendieron de sus propios fracasos. Aprendieron, entendieron, sí, este fracaso me ha servido hoy para lo que viene, para sanar mi corazón, para restaurarme. Y también hallaron riqueza, hallaron valor en su sufrimiento. Comprendieron su sufrimiento. Y todo eso está revelado aquí en todas las palabras de este poema. El pueblo efectivamente reconstruyó su identidad en Jehová. El pueblo efectivamente reconstruyó su identidad en Jehová. Dejaron las ideologías personales, sobre todo el nacionalismo, lo dejaron, su anhelo de revolución o su anhelo de reunión, ¿sí? Para dar paso a la sola adoración a Dios. Hermanos, el pueblo comenzó a sanar y el arrepentimiento y el perdón fue el paso más difícil para ellos y el más importante. Vamos a nuestro texto, versículo 32, queridos. Después de conocer todas las obras y después de pasearse por todos los actos históricos de Jehová en el pueblo, versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. Señor, por favor, no pienses que nuestro dolor es insignificante. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria, o sea, desde el comienzo de la cautividad, hasta el día de hoy. Versículo 32, ¿cierto? Primer punto, el pueblo manifiesta, ¿cómo se hace esto? El pueblo manifiesta la grandeza de Dios. El pueblo manifiesta la grandeza de Dios. Ahora pues, ya entendemos Dios, ya sabemos quién eres. Eres un Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y que eres misericordioso. Ellos no conocían a este Dios, hermanos, y ahora se dan cuenta que este Dios es un Dios grande. Entonces, el primer punto de nuestro texto es que el pueblo manifiesta la grandeza de Dios. Sigo leyendo. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros,
porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. El pueblo manifiesta que Dios ha actuado con justicia. Probablemente, ¿cuántas veces el pueblo cautivo se quejó de Dios? Quizás, ¿cuántas veces el pueblo le dijo, oye tú, si estás allá arriba, ya, pues córtala, danos libertad, mira cómo estamos, vamos a reconstruir los muros, queremos volver allá a Jerusalén, porque mi mamá dice que allá nos reuníamos, allá vivíamos, ya, pues, porque no conocían a su verdadero Dios y al proyecto, a la misión de Dios. Entonces, en estos versículos 33 al 35, el pueblo manifiesta que Dios ha actuado con justicia. Verdaderamente Dios, sí, tú has actuado con justicia, no como nosotros. Porque nosotros hemos hecho todo lo malo. Tú lo has hecho todo bien, de hecho lo dice el 33 al final, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Tú, Señor, lo has hecho todo bien, nosotros todo mal. El pueblo manifiesta que Dios ha actuado con justicia. Primer punto, el pueblo manifiesta la grandeza de Dios. Segundo punto, el pueblo manifiesta que Dios ha actuado con justicia. Estamos viendo, hermanos, de qué manera podemos sanar. Y manifestando que Dios es grande, y manifestando que Dios es justo y nosotros no, claro que nos hace pensar en que sí, podemos sanar. Porque a veces pensamos tanto en nosotros, pensamos que somos tan importantes, nos damos tanto color, que no entendemos que Dios es el grande y que Dios es el justo. Y versículos 36 y 37 dice, por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Seguimos siendo esclavos en ella. Por eso era importante la reconstrucción del corazón. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. El pueblo manifiesta que necesita sanar verdaderamente. El pueblo manifiesta que ellos siguen siendo esclavos y que ese no era el problema. El problema era que ellos debían conocer a su Dios. El problema es que ellos debían conocer a su Dios. Y el pueblo manifiesta que necesita sanar porque siguen siendo esclavos. Siguen en sus pecados, que aquí lo dice claramente el 37, pecados que dominan sus cuerpos, que los siguen dominando. Y ellos entienden que hay una necesidad, y su necesidad es sanar. Y la verdad, hermanos, es que la respuesta al sanar, la clave para el sanar, lo hemos mencionado en todo este discurso. Como algo práctico para nosotros, que necesitamos sanar y reconstruir nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra fe, yo traigo un consejo para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a alguien, oye, quiero sanar de esto, oye, quiero mejorar aquello, necesito restaurar esto, una relación, lo que sea. La gente te da miles de soluciones. Probablemente tú y yo hemos dado miles de pésimos consejos. Y hemos recibido también malos consejos en cuanto a cómo hacerlo, en cuanto a cómo mejorar, en cuanto a cómo reencontrarme con mi Señor. Y la verdad, hermanos, es que el pueblo necesita una visión más amplia de Dios. Y lo voy a decir de nuevo. El pueblo necesita
una visión más amplia de Dios. Ahora voy a cambiar pueblo por iglesia, que es lo mismo, ¿eh? Pero la iglesia necesita una visión más amplia de Dios. Y ahora voy a ponerle iglesia 1, ¿ya? La iglesia 1 necesita una visión más amplia de Dios. Ahora digámonos a nosotros mismos. Yo necesito una visión más amplia de Dios. ¿Qué son esos verbos? Parece una guía de lenguaje. Esos verbos que están ahí abajo. Tía Eve, una guía de lenguaje. Y no, po. ¿Qué son estos? Esto es lo que Dios ha hecho por el pueblo y que el pueblo comprendió en este clamor de Nehemías 9. En todo Nehemías 9 vemos al pueblo declarando lo que Dios ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios creó, eligió, animó, escuchó, libertó, guió, reunió, enseñó, protegió, alimentó, perdonó, amó, acompañó, vistió, fortaleció, sostuvo, multiplicó, prosperó, corrigió y rescató a su pueblo. Todas estas son las cosas que Dios ha hecho por el pueblo y que el pueblo reconoció y articuló verbalmente en este clamor. Y todas estas cosas son cosas que Dios hace por nosotros. ¿Tú crees que tú y yo somos el pueblo de Dios? Amén. La iglesia es el pueblo de Dios. Por tanto, todas estas verdades que el pueblo reconoció, que Dios había hecho en su bondad y con mucho esmero, también son para ti y para mí. Escoge alguna y piensa, ¿cuándo Dios hizo esto conmigo? O te la pongo de otra manera. Busca alguna que Dios no ha hecho contigo. No la vas a encontrar. Piensa en tu vida cuando Dios no te animó, no te protegió, no te corrigió, no te guió, no te amó, no te escogió, no te eligió. Dios ha hecho todas estas cosas y más por ti y por mí. ¿Y saben qué, hermanos? A veces no sanamos porque no conocemos lo suficientemente bien a Dios. A veces no sanamos porque nuestra visión de Dios es demasiado reducida. Y por eso, repito, el pueblo, la iglesia 1, tú y yo, necesitamos una visión más amplia de Dios. El pueblo comenzó a sanar cuando tuvo una visión más amplia de Dios. Por eso escribió este clamor. Y por eso después empezó a organizarse el pueblo comunitariamente en Jerusalén, de alguna manera. ¿Sí? Y por eso el pueblo hizo un pacto, que no es un nuevo pacto, volvió al pacto con Dios. Volvió a recordar estas verdades y quiso más y más. Ahí, con eso terminamos en Nehemías después. Y después hubo reformas en el pueblo, porque también había que ordenar la casa y poner normas. Pero todo esto tenía que comenzar con el corazón. Y eso ocurrió aquí en Nehemías 8 y 9. El pueblo, a medida que conoció más y más a su Dios y sus obras, pudo sanar sus heridas, tanto las personales, las que estaban en sus corazones, como las familiares. Pucha, tenemos un problema, un desorden familiar. Como las nacionales. La nación tiene un problema, el pueblo. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, tú y yo, hoy día, siglo XXI? ¿Queremos sanar?
¿Tienes tú cosas que sanar? ¿Cosas personales? ¿Cosas familiares? ¿Cosas nacionales como iglesia? ¿Hablo? ¿Sí o no? Así es. Y buscamos un sinnúmero de soluciones que no abordan el problema de fondo. Buscamos soluciones periféricas que quizás nos pongan contentos un rato, así como el pueblo estaba contento porque el muro estaba reconstruido, ¿no? El muro estaba reconstruido, entonces el pueblo estaba contento. Así nos ponemos nosotros. Alguien nos dice algo bonito y nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos contentos porque alguien nos dijo algo bonito. Pero eso tiene patas cortas, ¿no? Necesitamos soluciones de fondo. Necesitamos una visión más amplia de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Por eso nos importa tanto la Escritura. Por eso nos importa tanto leer. Y por eso, por ejemplo, predicamos, vamos a las nano y ¿qué hacemos? Revisamos las predicaciones. Porque nos importa mucho. Y ojalá tengamos más instancias de estudio. Lo dije que. Entonces, probablemente el pueblo pensó, o algunos del pueblo pensaron, cuando construyamos el muro, encontraremos plenitud de vida. A lo mejor algunos, muy malintencionados, pensaron, voy a acercarme a Nehemías, porque obviamente él va a ser el líder allá. Entonces, si me acerco a él y estamos allá, yo voy a tener un cargo importante. ¿Puede ser? Y así voy a validarme y voy a estar pleno. Construyeron el muro, llegaron a la tierra y probablemente pensaron, ¿y ahora qué? Construimos el muro y ¿ahora qué? ¿Esto era? ¿Esto es todo? Por eso Nehemías y los líderes fueron muy sabios. Muy sabios. Ellos dijeron, tenemos que traer la ley aquí al pueblo. Esdras, haz lo tuyo. Y ocurrió lo que ocurrió. La sanidad, hermanos, no estaba ahí en la reconstrucción del pueblo. No se acabó el dolor, no se acabó la tristeza. Quizás un poquito, quizás un rato. Y quizás eso pasa contigo. Quizás eso pasa conmigo. A veces decimos, cuando encuentre un mejor trabajo estaré mejor. Y sí, en alguna área de tu vida, claro que sí. Mejor trabajo, mejores condiciones. Cuando encuentre la mujer o el hombre para mi vida, todo irá mejor. Pasemos a la siguiente mejor. Todo lo que necesito es tener un hijo. Así alcanzaré la plenitud. A lo mejor tú has dicho eso. Escuchen esto. Cuando encuentre la iglesia perfecta, con el pastor perfecto, hallaré restauración para mi dolor. A lo mejor hemos pensado así, hermano, nos reímos, pero a lo mejor hemos estado ahí, en alguna de las cosas que he mencionado. Pensamos que en esas cosas está la plenitud, la verdadera felicidad. Y lo que necesitamos es un Esdras, que nos lea la ley y que nos arrepintamos y que lloremos de emoción y lloremos de quebranto y de arrepentimiento. No, queridos, el Evangelio de Jesucristo una y otra vez nos llama a volcarnos a Él, a arrepentirnos, a postrarnos, a revisar nuestros tiempos de lectura y oración. Y aquí puse entre paréntesis, y ayuno, porque por ahí pasó colado que el pueblo ayunó también. Y a lo mejor es una práctica que debemos tomar o retomar. Revisa tus tiempos de lectura. Revisa tus tiempos de oración. Versus tus otros tiempos para que le das a otras cosas. Hoy aprendimos una manera que nos enseña este pecador pueblo. ¿Cómo podemos comenzar a sanar? Conocer más a Dios y tener una visión más amplia de Él. Sanar es posible, hermanos. Ese es el tema de este sermón. Y sí, es verdad. Sanar es posible, entendiendo que, como dice el hermano Drexler, volveremos a rompernos.
Y cuando eso ocurra, podemos volver a reconstruirnos, mirando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y para terminar, quiero decir otra cosa que también lo vimos aquí en el texto y que no me quiero ir sin decirlo. El sanar no es posible solos. ¿Sí? Yo he escuchado hermanos que me han dicho, mira, por ejemplo, yo le he dicho, oye hermano, no he venido a la iglesia, no te he visto, ¿qué onda? Y he escuchado cosas como, es que sabéis que necesito sanar cosas. Entonces cuando ya sane cosas, voy a volver. Con respeto, ¿no es al revés la cosa? ¿No es en comunidad como sanamos? ¿A quién utilizó Dios en todo este texto? A Nehemías y a los líderes. ¿Qué hicieron Nehemías y los líderes? Buscaron a un escriba, Esdras. Lea. Ahí tenemos varios. ¿Qué más ocurrió? Otros líderes fueron, hicieron grupos pequeños y explicaron la ley a los hermanos, ¿no? Entonces, esto fue simplemente Dios con el hermano Baruch, no sé. No, fue Dios a través de una comunidad de personas que nos ayudaron, que ayudaron al pueblo a que ocurra esto. Después, en este clamor, hubo varios hermanos que dijeron esta palabra. Y están los nombres de aquellos. Esto no es fábula, hermanos. Esto no es una historia para que nos sintamos mejor. Esto es la historia del pueblo. Y hay tanto detalle, y tanto detalle hay para que entendamos que esto realmente ocurrió. Fue así. Y la lógica comunitaria del pueblo, de verdad que es maravillosa. Y yo te animo a ti también. El sanar también es comunitario. También necesitas hermanos y hermanas que te ayuden en tu caminar. ¿Sí? Los ingleses futboleros dicen, nunca caminarás solo. Así lo dicen. Aquí en la iglesia la idea es que también ocurra lo mismo. Nunca caminarás solo. Y si estáis solo, pucha, primero lo lamento mucho porque no es justo para nadie. Y segundo, pide ayuda. Si ves a alguien que está caminando solo y que está caminando una tragedia solo, haz algo, búscalo, búscala. A lo mejor tú eres la ayuda que esa persona necesita. Dios utilizó un Nehemías y varios líderes que pusieron a un tal Esdras a leer la escritura y a exhortar al pueblo. Necesitas de la comunidad para sanar. Dios es un Dios comunitario y quiere que nuestras vidas sean comunitarias y quiere que sanemos de forma comunitaria. Hermanos, a lo mejor no lo estás pasando bien hoy. A lo mejor tienes un dolor tremendo en tu corazón. A lo mejor tienes un vacío. A lo mejor tienes un fracaso. A lo mejor eres culpable de algo. A lo mejor hay un pecado en tu corazón tremendo que te está ahí dando vuelta en tu ser. Hermanos, ya es tiempo. Es tiempo de volver a abrir la ley del Señor y conocer mejor a Dios. Y un consejo, no lo hagas solo. No lo hagas solo. Pide ayuda. Pide ayuda. Amén. Oremos. Te damos infinitas gracias, Padre nuestro, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios justo, eres un Dios que sana, Señor. Gracias, Señor, porque cambiaste nuestros corazones, Señor. Nuestros corazones solían ser de piedra. Y tú, en tu gran gracia, en tu gran amor, sacaste ese corazón de piedra y pusiste en vez un corazón de carne. Un corazón frágil, un corazón que necesita depender de ti. Es por eso, Señor, que este pueblo frágil, este pueblo errático,
este pueblo que falla, te pide perdón y se arrepiente, Señor, porque nos hemos equivocado, porque hemos fallado, porque hemos pecado contra el hermano. Y hemos pecado en nuestros corazones y hemos pecado contra ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, en tu santa misericordia, que reconstruyan nuestros corazones, Señor, una vez más. Te pido por Iglesia 1, Señor. Reconstruye nuestros muros y reconstruye nuestros corazones, Señor. Te pido por nuestro pastor, te pido por nuestro consistorio, por nuestro cuerpo de diáconos, por el liderazgo y todos los miembros y todos los hermanos que vienen aquí a los cultos cada domingo, Señor. Que todos juntos, Señor, podamos sanar. Y que tú nos sanes, Señor. Y necesitamos, Señor, una más amplia visión de ti, Padre. Necesitamos saber que tú eres quien nos guía, que tú eres quien nos corrige, que tú eres quien nos acompaña, que tú eres quien nos ama, que tú eres quien nos visita, que tú eres quien nos elige, que tú eres todo, Señor. Yo encontré 20 verbos, Señor. Probablemente son cientos y cientos de cosas que tú haces por tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que tengamos una visión más amplia de ti para poder sanar. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Tú te entregaste por nosotros. Tú moriste por nosotros, Señor. Por lo tanto, sabemos que va a seguir acompañándonos. Y sabemos que nos va a acompañar hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.